Amado Padre Dios, en esta hermosa hora, te pido con todo mi corazón, Señor, que tú puedas fluir a través de tu palabra y puedas ministrar, Señor, nuestros corazones, porque están necesitados de ti, de una palabra, Señor, nueva, de una palabra transformadora, de una palabra renovadora, mi Dios. Así que en esta hora queremos disponer nuestros corazones para ser ministrados por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra, Señor. Sabiendo, mi Dios, que ahí reflejas tú tu grande amor hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Aún estemos pasando, Señor, momentos difíciles, podemos sentir que tu mano, Señor, no nos abandona. Queremos aferrarnos, Señor, a esa fe inamovible, a esa fe, mi Dios, que está, mi Dios de los cielos, en ese cimiento perfecto, en esa fundación perfecta que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a que nuestros ojos se abran y nuestros oídos, Señor, entre el entendimiento para que podamos comprender, Señor, los tiempos que estamos viviendo. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en todo el mundo que están pasando las mismas preocupaciones, los mismos problemas, las mismas aflicciones, Señor, que nosotros pasamos también. Pero es para fortalecernos en ti y para que tu gloria se vaya formando, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te doy, mi Rey, porque eres bueno, porque eres santo y porque eres misericordioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno todo el tiempo y su palabra es verdadera. Nosotros podemos quizás fallar, pero Él no falla. Él es permanente, Él es persistente, Él es inamovible, su palabra es inamovible y sus promesas son inmutables. Y hemos aprendido de que si nosotros queremos alcanzar las promesas, necesitamos de permanecer en la fe. Y también no solo en la fe, como dice, sino tenemos que aprender a tener paciencia. Hebreos nos lo dice. Hebreos es un libro muy hermoso que necesitamos poner énfasis a lo que Dios habla a través de esta epístola. Y algo de lo que quiero hablar hoy es que Dios le habla a su pueblo en este tiempo, habla a sus hijos para que nos afirmemos en el poder de su palabra, para que nos afirmemos en una búsqueda de tener una intimidad más profunda con Él, para que podamos de esa manera nosotros entender lo que Él quiere para nosotros. Entonces hoy quiero empezar en Mateo capítulo 22 y su versículo 1, donde dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. ¿A quiénes? A los que estaban alrededor. Dice, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿De qué nos está hablando? Primero yo quiero enfatizar de que el Señor ha enviado su palabra a todo corazón. El Señor lanzó su semilla de su palabra para todos. Y esa semilla es que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a nuestro corazón y estando en nuestro corazón empiece a haber una producción en nosotros de su ser, del ser de Él en nosotros, para que cada día reflejemos su gracia, su amor, su misericordia, su benevolencia. O sea, no es simplemente de que yo acepté a Cristo, sino que es una transformación
de mi ser en Él. Cada día yo tengo que resucitar en Él. ¿Qué es resucitar en alguien? Si alguien se muere y quiere resucitar a alguien en ese cuerpo, ya no va a ser la misma persona, sino que es la persona que está empezando una nueva vida en ese cuerpo. Entonces nosotros, cuando Dios viene y nos presenta su salvación, y nosotros recibimos esa salvación que hablamos la otra vez, que dice que cuidemos con temor y temblor esa gran salvación, porque es grande la salvación, pero nosotros no hemos tomado en cuenta lo que dice su palabra. Entonces aquí habla de que un padre hace una gran cena de bodas. ¿A quién se la hace? A su hijo, y envía a convidar a personas para que puedan venir a esa cena. Pero ¿qué sucede con estas personas que descuidan la invitación que se les está haciendo? Hoy en día Dios nos invita a participar de sus bendiciones. Todos tenemos la oportunidad de esa invitación. La invitación no es solo para unos. La invitación de venir a comer a la mesa del Señor es para todos. Pero ¿qué sucede? Dice, pero muchas veces nosotros ignoramos o descuidamos esa invitación que se nos ha hecho. ¿Qué sucedió con estos hombres? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, no se percataron de que su Señor les estaba invitando a venir a comer con Él. Ustedes saben de Apocalipsis, de la iglesia de la Odisea, donde dice que Él toca a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, dice, de su corazón, Él va a entrar y va a comer con Él. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Dios toca hoy a nuestra puerta y llama. Y si usted abre su corazón, Él lo invita, o Él entra a su corazón para que podamos comer. Podemos ir ahí a Apocalipsis y poder leer esa parte del capítulo 3 que le habla a la iglesia de la Odisea, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El amén quiere decir así es, el testigo fiel y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. El principio de la creación de Dios dice esto, porque quien dice que por Él fueron hechas todas las cosas, con su palabra todo fue hecho. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que muchas veces, como estos hombres que les mandaron invitación para llegar a la cena, ellos ignoraron la invitación porque estaban afanados en lo suyo, en aquello que nuestros ojos se deleitan muchas veces, nuestros ojos físicos, pero no tenemos un fin. Porque yo puedo tener sueños en mi vida, puedo desear o soñar con una casa muy hermosa, un carro, como usted lo quisiera, cosas bonitas, pero en sí, Dios no quiere que esa sea mi meta. Dios quiere que yo cada día pueda ser transformada por el poder de su palabra, por el poder de su amor, y que mi vista se fije en mi esperanza, que es Él. Si yo descuido mi vista del punto preciso, yo me voy a desviar y me puedo perder. Eso hicieron los que les invitaron a las bodas, ignoraron la invitación, o sea, la pasaron por alto, o quizás la descuidaron. Y lo mismo sucede con esta iglesia, la Odisea. Ellos
ponen su corazón en las riquezas materiales que hoy tienen, pero se olvidan que esas riquezas van a perecer y que hay un punto donde tenemos que nosotros poner nuestros ojos, y eso es eterno. ¿Y qué es lo eterno? Que cada día yo muero a mí misma, a mis deseos, a mis sueños, para que Cristo vaya formándose en mí, Él vaya resucitándose en mi vida y yo vaya muriendo a mí misma. Y en un día, como dice, cuando Él venga por su iglesia, entonces ahí será la totalidad de mi cambio. Usted puede decir, nadie es perfecto, y usted está diciendo la verdad. Hasta este momento solo Dios es perfecto, pero cada día usted y yo necesitamos morir a nosotros mismos y poder ir cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas hasta que lleguemos a ese momento total donde nuestros cuerpos físicos serán transformados en cuerpos glorificados. Por eso dice el Señor allí en la carta del apóstol Pedro, en su carta primera y su capítulo 5, donde dice, habla acerca de los acontecimientos de todo el cuerpo de Cristo, y dice que en primer lugar tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Él, para que en un momento Él pueda exaltarnos a su debido tiempo, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no quiere que estemos ansiosos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nos está mandando a que permanezcamos firmes. ¿En qué? En la fe, creyendo que Dios es el que pelea por mí y por usted. Pero yo tengo que tener mi ancla, que es mi esperanza, esa ancla que es Él, bien puesta, para que no me balancee para un lado y para otro, sino que tenga un asentamiento en Él poderoso. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los momentos difíciles que pasamos aquí en esta tierra son para que nosotros maduremos espiritualmente, para que no seamos niños inmaduros, sino que Él quiere que nosotros ya comamos comida sólida, ya no estemos bebiendo la leche. Eso lo dice Hebreos, que tenemos que estar, como dice aquí, sobrios, alertas en todo momento. ¿Por qué? Porque a veces descuidamos aquello que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el regalo de su Hijo, que es nuestra salvación, el cual cada día tiene que hacerse en mi vida, porque Él dice que cuando Él regrese por su iglesia, dice, y os vendré y os tomaré a mí mismo. Está diciendo que Él va a tomar aquel que sea como Él, a la misma imagen y semejanza de Él, que haya habido un cambio en su vida. ¿Podremos nosotros cambiar? Sí, porque la Biblia nos tiene un desfile de sus siervos que murieron a sí mismos para darle lugar a Dios en sus vidas y cumplieron el propósito eterno de Dios en esta tierra, no poniendo su corazón en las cosas que se ven, sino que pusieron su corazón en las cosas invisibles, en aquellas cosas que no se ven. Entonces, ¿por qué les digo? La iglesia de la Odisea dice, yo conozco
tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero donde nos quedamos, donde dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquel que pone sus ojos en las cosas terrenales, ¿viene a qué? ¿A ser un desventurado? ¿Viene a ser un miserable? ¿Viene a ser un pobre? ¿Viene a ser un ciego y desnudo? Porque quien cubre nuestra vergüenza es Dios mismo en nuestras vidas. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Dónde están las riquezas de Dios para su vida hoy? Las riquezas están en su verdad. Usted tiene que ser diligente en la palabra de Dios. Tenemos que caminar de forma no negligente, sino que tenemos que ser diligentes en estar prestos para escuchar su voz, prestos para tener una comunión con Él, prestos para poder escuchar esa voz a través de su palabra, porque es la palabra profética más segura que tenemos, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha, dice, que alumbra el lugar oscuro y que hace que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. ¿Cómo va a nacer el lucero de la mañana en mi corazón si yo no estoy atenta a esta antorcha que es su palabra, que va a alumbrar el lugar oscuro de mi vida para que mi vida pueda alumbrar completamente la luz de Dios? Entonces, la iglesia Laodicea estaba ciega porque había puesto sus ojos en lo que no es eterno y perdió la perspectiva de lo eterno, porque si dice que era iglesia era porque en una oportunidad conoció a Dios, pero se descuidó o ignoró la invitación que Dios le estaba haciendo a participar de esta comida espiritual, de esta antorcha que va a alumbrar mi ser y va a hacer que Jesús nazca en mi corazón. Y cuando Jesucristo nazca en mi corazón, dejaré de ser yo en mis acciones, dejaré de ser yo en mi forma de hablar, y entonces Él será el que hable a través de mi vida. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, ya no esté desnuda, que mi ropa ya no refleje manchas, sino que refleje la blancura de Dios, la pureza de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos desobedecieron a la palabra de Dios, y cuando desobedecieron se encontraron desnudos. Asimismo, cuando nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, empezamos a sentirnos desnudos dentro de nosotros, porque ya no tenemos la vestidura de Dios que purifica nuestro ser. ¿Y qué hicieron? Adán y Eva se escondieron y se hicieron delantales, dice, de hojas de higo. Y luego dice aquí, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio para mí en este tiempo es su verdad, porque a través de este colirio yo puedo ver más allá, puedo sentir más allá, experimentar la gloria de Dios, porque mi vista, como dice, ya no es una vista gorda, sino que es una vista ligera, que puede ver la bondad y las riquezas de Dios. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que Dios, ¿por qué nosotros pasamos dificultades en esta tierra? Porque Dios reprende y castiga. ¿Por qué? Porque un padre que ama corrige. Un padre que ama endereza los pasos de sus hijos para que no se pierdan, sino que caminen en rectitud. Y luego dice,
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una cena con usted. Dios quiere tener una comunión con usted. Dios quiere pasar momentos hermosos con usted. Pero para eso nosotros tenemos que escuchar su voz. Porque dice, si alguno oye mi voz, dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasó con aquellos de las bodas que fueron invitados? Ignoraron la invitación, descuidaron su manera de vivir. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo quiero entrar a entender el libro de Hebreos, yo tengo que saber que si en un momento yo me he descuidado de la palabra de Dios, si en un momento yo he ignorado venir y comer con Él, sentarme a la mesa y participar de sus alimentos, yo necesito ahora aprender de nuevo cómo volver a sus caminos. Entonces el libro de Hebreos dice que fue escrito para los creyentes judíos, también para nosotros, o sea que la palabra también es para nosotros, la iglesia, pero está hablando aquí para los creyentes judíos que se olvidaron en un momento, ignoraron lo que habían recibido de parte de Jesús. Y dice, ahora esta palabra es puesta para estimularlos y para advertirles que han descuidado un caminar continuo con Jesús. El caminar con Dios no es de vez en cuando, el caminar de Dios es continuo, todos los días. Esta carta a los hebreos es una carta que muestra la belleza, la hermosura de Dios y la dividen en del 1 al 10 en una carta doctrinal y del 11 al 13 en la práctica. El apóstol Pablo en sus cartas siempre, él dividía sus libros en doctrinar a la iglesia, pero también ponía la parte práctica. No se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero muchos asumen a que puede ser el apóstol Pablo, por su forma, por su diseño, de que él entra con una doctrina para luego poder nosotros participar y hacer la práctica en nuestras vidas. Y algo que me gustó de alguien que habló de Hebreos es que dice que Hebreos es una de las principales doctrinas de la fe. Si usted empieza leyendo Hebreos, usted va a empezar escuchando algo que empieza a hacer lo que usted se asiente, a estimularlo a que usted camine en la fe. Si usted empieza a leer Hebreos, es para adoctrinarlo en la fe y doctrinarme a mí a estar firme en la fe, porque dice el Señor que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Porque el que se acerca crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. El libro de Hebreos se centra en la doctrina de la fe. También dice que es un libro que tiene una lógica infinita. ¿Y qué quiere decir eso? Lógica es el razonamiento que nos profundiza, o sea que no tiene fin. Habla de Jesucristo, ya no en el tiempo de la ley, sino que ahora está hablando de que Él cumplió esa ofrenda, ese sacrificio. Él ya lo cumplió. Él es el tabernáculo. Él es el que intercede por nosotros. Hebreos es un libro que habla mucho del tabernáculo, pero no en relación al pasado, sino al presente, que es Cristo Jesús. Entonces dice que tiene una lógica infinita
y una gran belleza. Al leerlo, dice, se respira una atmósfera del mismo cielo. Solo con leerlo, usted va a respirar una atmósfera como cuando respiramos el aire que llega a nuestro cuerpo y empieza a oxigenar todo nuestro cuerpo. Esta carta es una carta, como dice allá en el Salmos 32, que es un salmo mascuil, que quiere decir un salmo de enseñanza, que quiere hacernos entender verdaderamente cómo Dios quiere que nosotros caminemos. Es necesario que usted y yo profundicemos en las Sagradas Escrituras, y este libro es un libro que al leerlo vamos a tener una respiración de la belleza, de la atmósfera del cielo, de Él mismo, de Cristo mismo. Y dice, eso es leerla, pero cuando la estudiamos, entonces participamos de un alimento sólido espiritual. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5 y su versículo 11? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y muy difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué le estaba diciendo a la Odisea? Si oyeres hoy mi voz. ¿Qué pasó con los de las bodas, de la invitación que se le envió a aquellas personas? No escucharon. A veces nosotros, Dios nos habla, pero somos muy tardos para oír. Pero dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, cuál es lo básico. Ya debiéramos de estar enseñando, porque eso nos habla la epístola de Hebreos, que debiéramos de ser maduros, no inmaduros. Y dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros escuchamos la invitación de Dios y la aceptamos, entonces ejercitaremos nuestros sentidos espirituales y tendremos el discernimiento entre qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. Por eso dice, estudiar es participar de un alimento sólido espiritual. Nos ayuda a permanecer en sus enseñanzas, o sea que no solamente leemos, estudiamos, sino que nos ayuda a que permanezcamos en ella. Dice, en ser guiados de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad. Yo hoy le animo a que esta palabra nos inste a poder profundizarnos en lo que Dios quiere, a escuchar su voz y oírla atentamente y dejarlo entrar a nuestro corazón para poder participar de esa comunión, de esa cena que Él quiere. Dice, y cenaré con vosotros. Entonces Él va a venir y va a entrar aquí, y día a día nosotros vamos a poder participar con Él de la comunión de sus alimentos espirituales. Y entonces creceremos, porque es lo que Dios quiere, que usted crezca espiritualmente, se desarrolle de una manera poderosa en esta vida para la que viene. O sea que en una buena alimentación va a haber un buen desarrollo, un buen crecimiento, va a ser lo correcto para que podamos llegar
a la estatura del varón perfecto. Cierre sus ojos allí y deje que el Espíritu Santo ministre su ser, espíritu, alma y cuerpo, y traiga un despertar hoy a nuestros corazones de poder recibir la invitación y cuidar esa invitación, cuidar esa salvación que Él nos ha dado y se vaya desarrollando en nosotros. Querido Padre Dios, en esta hora te permitimos, Señor, que tú puedas ministrar nuestra vida, porque tú nos has dado libre albedrío, Señor. Y eso, Señor, nos ha obstaculizado, mi Dios, en nuestro crecimiento. Porque, Señor, nos hemos dejado llevar por las corrientes de este mundo. Pero hoy queremos, Señor, verdaderamente recibir esa invitación, no ignorarla, ni descuidarla, Señor, sino cuidarla día a día, mi Dios, buscándote en oración, súplica y ruego. Escudriñando tu palabra, Señor, como dice Joel, que es el tiempo en que desde la puerta, que entremos desde la puerta hasta el altar con oración, con súplicas, que estemos, Señor, alertas a lo que ha de venir, y para eso necesitamos, Señor, que se han ejercitado nuestros sentidos espirituales. Padre Dios, perdónanos por nuestro descuido, perdónanos, Señor, por rechazar tu invitación, y ahora, Señor, alinea nuestro corazón a ti. Padre, te alabo y te glorifico y bendigo tu santo nombre en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga y nos haga entender lo que hoy quiere Él hablar a nuestro corazón. Que Dios lo guarde.